Teórico práctico número 2. Enlace químico. Pregunta número 14. Explique la diferencia de puntos de fusión entre dos compuestos, que es el fluoruro de sodio y el óxido de magnesio. Antes de comenzar a resolver el ejercicio, vamos a hacer un pequeño repaso sobre las diferencias entre el enlace covalente y el enlace iónico. Como vemos, y ya hemos trabajado en el práctico anterior, el enlace covalente se presenta entre elementos no metálicos, mientras que el enlace iónico se va a producir entre un metal y un no metal. El enlace covalente, hemos dicho que comparten pares de electrones entre los átomos que forman el enlace. Puede ser un par o más pares de electrones. En cambio, en el enlace iónico vemos que hay una transferencia de electrones, es decir, del elemento menos electronegativo se transfieren electrones al elemento más electronegativo. De allí es que se producen iones con cargas opuestas, positiva y negativa, y la unión de estos es a través de una atracción electroestática. También vemos que hay diferencia de electronegatividades. En el caso del enlace covalente, la diferencia de electronegatividad hemos dicho que es baja o nula, pero siempre menor a 1,7. En cambio, la diferencia de electronegatividad para el enlace iónico es mayor a 1,7. Vamos a ver algunos ejemplos representativos del enlace covalente y del enlace iónico. Observemos que hemos tomado el mismo elemento halógeno para formar las dos moléculas. En el primer caso, forma un enlace covalente con un hidrógeno. ¿Por qué sabemos que es un enlace covalente? Observamos que tanto el cloro como el hidrógeno son no metales y entre ellos se comparten un electrón para poder completar el octeto en el caso del cloro y completar los dos electrones en el caso del hidrógeno. En cambio, cuando vemos la otra especie, el cloruro de sodio, observamos que el cloro, que tiene 7 electrones de valencia, para llegar a una configuración estable de un octeto, toma un electrón del sodio. Esto puede hacerlo porque el cloro es mucho más electronegativo que el sodio, es decir, que soporta y necesita tomar cargas negativas para poder completar su octeto, a diferencia del sodio, que el sodio tiene un electrón de más en su capa externa. Para poder alcanzar la estabilidad, es decir, completar la capa de electrones, tendría que tomar o 7 electrones para completar el octeto o perder un electrón y asemejarse al gas noble anterior. Entonces el sodio, al igual que todos los metales, la tendencia va a ser a ceder electrones. Por eso es que su electronegatividad es tan baja. Acá vamos a revisar nuevamente las electronegatividades. Hemos dicho que la electronegatividad va aumentando en un periodo y disminuye en un grupo. Veamos entonces cuál es la diferencia de electronegatividad que se presenta en estas dos moléculas. En el caso del cloruro de hidrógeno, vemos que la diferencia de electronegatividad es igual a 1. Vamos acá con el puntero, observemos que el cloro tiene una electronegatividad de 3,2,
y el hidrógeno de 2,2. Entonces la diferencia de electronegatividad entre el cloro y el hidrógeno es igual a 1. En cambio, veamos ahora la electronegatividad que existe entre el cloro y el sodio. El cloro, hemos dicho, su electronegatividad es 3,2. Observemos que la electronegatividad del sodio es de 0,9. Es decir, que la diferencia de electronegatividad entre el cloro y el sodio es de 2,3. Si observamos, por definición, estamos en presencia de un enlace covalente y en presencia de un enlace iónico. El enunciado nos pide que justifiquemos la diferencia de puntos de fusión entre el fluoruro de sodio y el óxido de magnesio. Ya hemos visto que ambas moléculas son compuestos iónicos, es decir, que dentro de ellas podemos diferenciar un anión y un catión, es decir, cargas negativas y cargas positivas. Estas cargas se acomodan en el espacio formando redes. Estas redes implican la atracción entre cargas positivas y negativas de la propia molécula y de moléculas adyacentes. Entonces, para poder explicar esta energía que las mantiene unidas a las moléculas iónicas, vamos a utilizar la ecuación de Borlande. En esta ecuación vemos que hay factores que están afectando a esa energía de red. Factores que pueden aumentar la fuerza de atracción entre las cargas positivas y negativas o disminuir esta atracción. Cuanto más fuerte sea la energía que mantiene unida a la red, va a ser más difícil que esta red se rompa. En este caso, nos están pidiendo en el ejercicio que justifiquemos el punto de fusión. ¿Qué es el punto de fusión? Es la energía, es la temperatura a la cual cambia de estado. De sólido pasa a líquido. Para que la estructura deje de ser sólida y pase a líquido significa que se han roto enlaces. Estos enlaces que son los que vamos a definir dentro de esta energía de red cristalina. Entonces veamos de qué depende que se mantenga fuertemente o más débilmente unidas las moléculas iónicas. Acá tenemos el ejemplo del fluoruro de sodio. Hemos dicho que el fluoruro de sodio es un compuesto iónico donde tenemos un anión y un catión. El anión es el de carga negativa, es el flúor que ha tomado un electrón del sodio. Y el sodio queda cargado positivamente. Entonces vemos en la ecuación que se está considerando la carga que tiene este compuesto iónico. Es decir, el producto de carga va a afectar a la fuerza con la cual se van a unir. Cuando el producto de carga sea más elevado, va a haber más fuerza que va a mantener a esa estructura fuertemente unida. En este caso, en el fluoruro de sodio, vemos que la fuerza es 1 por 1, o sea, una carga positiva por una carga negativa. ¿Qué otro factor se ve fuertemente afectando a esta energía? Es el radio. El radio es la distancia entre los núcleos de los iones de carga opuesta. Acá tenemos a la imagen del fluoruro y el sodio y vemos esos puntitos rojos son los núcleos de este anión y catión. Entonces, la distancia entre los núcleos es el radio. Este radio, como veremos, es inversamente proporcional a la energía. ¿Qué quiere decir esto? A mayor radio va a ser más fácil romper la unión del catión con el anión. Cuando el radio sea pequeño, va a ser más difícil
romper esa unión. Ahora, nosotros para el caso práctico podemos resumir esta ecuación de Borlande en algo más sencillo. Fíjense que todos los otros factores que están dentro de la ecuación son valores constantes. Son constantes o son valores que van a depender del solvente, como es el caso de la permitividad del vacío, que es la E que vemos ahí. Eso va a depender del tipo de solvente. Después tenemos el número de Avogadro, tenemos la magnitud del electrón y tenemos otras constantes. Entonces, todos estos que son valores numéricos los podemos resumir en una constante K. A nosotros, en forma práctica, para poder diferenciar entre una molécula y otra, cuál de las dos tendría mayor dureza, cuál sería más difícil que funda, o sea, que cambie de estado sólido a líquido, va a depender principalmente de lo que acabamos de marcar en la ecuación de Borlande. El producto de cargas, que va a ser cuanto mayor sea el producto de carga, mayor va a ser la energía. Y en forma contraria, cuanto mayor sea el radio, o sea, la distancia entre los iones, va a ser más fácil romper esa estructura. Entonces, volviendo a lo que habíamos dicho de el resumencito de lo más importante que tenemos que observar dentro de esta energía, esta ecuación de Borlande para ver la energía de los compuestos, vamos a comenzar haciendo la estructura de Lewis de cada uno de estos compuestos. Entonces ya hemos hecho el del fluoruro de sodio, ahora vamos a ver el del óxido de magnesio. Fíjense en que el sodio es un metal alcalino, es decir, está en el grupo 1, solo puede tener dos estados de oxidación. Uno es 0, que es cuando no está combinado, y el otro es 1 positivo, es decir, cuando ha perdido el electrón. En el caso del magnesio, es un metal alcalino térreo, es decir, que sus únicos dos estados de oxidación posible es el 0, cuando está un elemento sin combinar, y más 2 cuando se combina. El flúor hemos dicho que es un halógeno, que la tendencia del flúor al tener 7 electrones es a tomar un electrón más, así completa el octeto, y lo mismo vamos a ver que le pasa al oxígeno. El oxígeno está en el grupo 6, tiene 6 electrones de valencia, entonces le está faltando 2 electrones para poder completar el octeto. Esos 2 electrones los consigue al tomarlos del magnesio. Entonces, ahora vamos a ver el producto de cargas. Primero vamos a evaluar productos de carga. Si tenemos una diferencia importante, nos quedamos con esa diferencia. Si hubiese no hubiese diferencia significativa, pasaríamos a evaluar la situación del radio entre los iones. En este caso comenzamos con el producto de carga. En el caso del sodio hemos dicho más 1, el fluoruro menos 1, entonces el producto de carga es 1 por 1, 1. En el caso del magnesio hemos dicho que tiene 2 positivos y el oxígeno tiene 2 negativos. Entonces el producto de carga sería 2 por 2 es igual a 4. Observemos que la diferencia es muy grande en el caso del fluoruro de sodio respecto al óxido de magnesio. El producto de carga es 4 veces más grande. Y si vemos los puntos de fusión, el óxido de magnesio prácticamente triplica el punto de fusión que el fluoruro de sodio. Es decir, ese punto de fusión, acuérdense que estamos hablando de una temperatura. Es la temperatura que necesita esa molécula para pasar del estado sólido al líquido. Abrimos las preguntas, pueden abrir los micrófonos. Problema número 17. Teniendo en cuenta que a partir de la ecuación de Borlande
pueden predecirse cualitativamente para los compuestos iónicos algunas propiedades como la dureza, ordene las siguientes sustancias según dureza creciente. Y tenemos como moléculas el cloruro de magnesio, cloruro de sodio, fluoruro de sodio y óxido de aluminio. Como ya hemos visto anteriormente, vamos a utilizar una forma resumida de la ecuación de Borlande. Lo que nos interesa, como ya hemos dicho, es el producto de cargas y que cuanto más grande sea este producto, mayor va a ser la energía que mantiene a la red unida. Cuanto mayor sea la energía que mantiene a la red unida, es más dura esa sustancia, es más difícil romperla. En cambio, ya hemos visto que el radio actúa en forma opuesta, es decir, cuanto mayor sea el radio, es decir, la distancia entre los núcleos de los iones, va a ser más fácil romper a esa molécula. Es decir, que a menor radio, mayor dureza. A mayor radio, menor dureza. Entonces ahora vamos a evaluar cuál es la situación de cada una de estas moléculas. La primera molécula es el cloruro de magnesio. Y como podemos observar, el cloruro tiene una carga negativa. Ya hemos dicho que el cloro, al estar en el grupo 7, la tendencia va a ser a tomar un electrón. Por eso es muy electronegativo. Una vez que toma ese electrón, completa su octeto y es estable. En el caso del magnesio, está en el grupo 2. Es un alcalino térreo, es decir, que su tendencia va a ser a perder 2 electrones y quedarse cargado positivamente por 2. Es decir, al perder esas 2 cargas negativas, queda cargado positivamente. Pierde esas 2 cargas para poder parecerse a un gas noble. Entonces veamos el producto de carga. Entre el cloruro y el magnesio va a ser -1 por +2. En realidad solamente vamos a tener en cuenta los números y no los signos. Entonces decimos 2 por 1, 2. En el caso del cloruro de sodio, ya sabemos que el cloruro tiene carga -1, el sodio es un alcalino y va a tener carga positiva y a su vez para poder parecerse a un gas noble, el sodio ya hemos dicho que pierde un electrón, entonces queda como carga positiva +1. Es decir, que el producto de carga del cloruro de sodio es 1 por 1, 1. Ahora el fluoruro de sodio, al igual que el cloruro de sodio, vamos a tener un producto de carga 1 por 1. Es decir, estas dos moléculas ya estamos viendo que no vamos a poder diferenciarlas por el producto de carga. Veamos qué pasa con la cuarta molécula. La cuarta molécula es el óxido de aluminio. El oxígeno toma 2 electrones. Acuérdense que el oxígeno está en el grupo 6, es decir, con 6 electrones de valencia, el oxígeno toma 2 electrones para completar el octeto. Por lo tanto, el oxígeno tiene carga -2. El aluminio es un metal que pierde 3 electrones para parecerse a un gas noble. Entonces, vemos que el producto de carga en este caso sería 2 por 3, es igual a 6. De esta primera evaluación sobre estas moléculas, solamente con el producto de carga hemos podido diferenciar cuál es la molécula más dura, que es el óxido de aluminio, porque tiene un producto de carga muy grande. Después le sigue el cloruro de magnesio, porque su producto de carga es 2. Entonces, por lo menos en esta primera instancia, con los productos de carga, hemos podido diferenciar cuál de estas especies, de estas 4 especies, es la más dura, cuál es la que le sigue,
pero nos está faltando definir cuál entre el fluoruro de sodio y el fluoruro de sodio, cuál de los dos es el que tiene menor energía. Entonces, para definir cuál de estas dos moléculas tiene mayor energía de red cristalina, vamos a considerar el radio entre los iones. Para eso vamos a recurrir a un grafiquito que nos va a orientar cómo es el radio iónico. Fíjense que cuando tenemos aniones son bien voluminosos y cuando tenemos cationes son más pequeños. Esto se debe a que los aniones, al tomar un electrón o más de uno, fíjense en que está también relacionado la distancia del radio de cada uno de los aniones a la cantidad de electrones que toma. En el caso del flúor y el cloro, ambos toman un electrón. Este electrón, al estar interaccionando con los otros electrones, produce un aumento respecto al elemento. Siempre el anión de un mismo elemento va a ser más voluminoso que el elemento. Es decir, en este caso, el flúor tiene un radio y el fluoruro tiene un radio mayor. Ahora lo que nos queda diferenciar acá es el radio que tiene el fluoruro respecto al cloruro, ya que en ambos casos es el sodio el catión. Entonces veamos acá que el cloruro de sodio presenta un radio mayor que el fluoruro de sodio. Que hemos dicho cómo afectaba el radio en la ecuación de Borlandais, que era inversamente proporcional. Es decir, el que tiene mayor radio es el que es más fácil romper esa estructura. En este caso, el que tiene mayor radio es el cloruro de sodio y por lo tanto sería el que más fácilmente se rompe su red. Es decir, que entre las dos moléculas, el fluoruro de sodio es más dura que el cloruro de sodio. Entonces ya estamos en condiciones de presentar la serie completa donde el cloruro de sodio es la molécula que presenta menor dureza, después le sigue el fluoruro de sodio, porque acuérdense que tenía el radio más pequeño que la molécula anterior, el cloruro de magnesio, porque tenía un producto de carga igual a 2, y el óxido de aluminio es el que tiene mayor dureza con un producto de carga de 6. Ahora se abren los micrófonos para las preguntas. Pregunta número 18. Relacione los fenómenos o sistemas con el tipo de interacción que corresponda y justifique. Tenemos en una columna los fenómenos o sistemas, en otra columna las interacciones y bueno, la tercera columna es para la justificación. Entonces vamos a ir desarrollando cada uno de los fenómenos y vamos a ver qué interacción le corresponde. Para poder resolver el ejercicio, lo primero que vamos a hacer es un resumen sobre las fuerzas intermoleculares. Entonces, las fuerzas intermoleculares tenemos de dos tipos principalmente, fuerzas que involucran cargas y fuerzas que no involucran cargas. Dentro de las fuerzas que involucran cargas siempre vamos a ver que están presentes un ion. Veamos el primer caso, es la interacción ion-ion, o sea, el enlace salino. Acabamos de ver hace un rato en el problema anterior, hemos visto la interacción
que mantenía a los compuestos iónicos dentro de una red cristalina. Esta interacción se produce entre moléculas. No olvidemos que son fuerzas intermoleculares, o sea, entre las moléculas. Como una molécula que está formada por un anión y un catión se ve afectada por otra molécula que presenta también anión y catión. Es decir, dentro de esa estructura cristalina vamos a tener aniones que sienten la presencia o la carga de diferentes cationes, de distintas moléculas. Después la interacción ion-dipolo, tenemos iones que pueden ser positivos o negativos, que ante la presencia de un dipolo, el dipolo se va a orientar de tal forma que su carga negativa esté cerca del catión, es decir, de la carga del ion positivo, y la carga negativa del dipolo va a rodear a ese catión. En cambio, la parte o la densidad de carga positiva del dipolo va a rodear al anión. Otra interacción que presenta un ion es ion-dipolo inducido. Es decir, ante la presencia de una carga positiva o negativa, acá en el ejemplo vemos una carga negativa que se acerca a una molécula que es no polar. Esta molécula, los electrones de esta molécula, al sentir la proximidad de una carga negativa, va a deformar su nube de electrones tratando de evitar esa carga negativa. Entonces esto genera un dipolo inducido, donde vamos a tener la densidad negativa hacia donde se dirijan los electrones y la densidad positiva es donde queda un poco más expuesto el núcleo. ¿Bien? Ahora vamos a ver las fuerzas que no involucran cargas, es decir, las fuerzas de Van der Waals. Dentro de estas fuerzas vamos a encontrar la interacción dipolo-dipolo. Esta interacción, como veremos, no involucra cargas. ¿Por qué? Porque no tenemos iones presentes, sino que es el mismo dipolo, la carga o la densidad positiva de un dipolo se ve atraída hacia la densidad negativa de otro. Bien, dentro de lo que es la interacción dipolo-dipolo se da el caso del enlace hidrógeno. El enlace hidrógeno o puente hidrógeno es un caso particular de dipolo-dipolo, porque no se da en todos los dipolos, sino en aquellos en los cuales el hidrógeno se encuentra unido a un elemento electronegativo muy fuerte, como por ejemplo el flúor, el oxígeno o el nitrógeno. Entonces son casos especiales y esta interacción, esta fuerza de unión entre las moléculas suele ser hasta 10 veces más grande que la interacción dipolo-dipolo. Ahora vamos a ver otra interacción que es dipolo-dipolo inducido. Cuando un dipolo se acerca a una molécula no polar, le genera en esta molécula una deformación de la nube de electrones, entonces va a generar un dipolo inducido. Entonces esta interacción es dipolo-dipolo inducido. Por último, tenemos la interacción de un dipolo instantáneo, dipolo inducido. A ver, observemos que acá tenemos una molécula que es no polar, pero que es suficientemente voluminosa, tiene muchos electrones y en un momento, por alguna interacción del medio, se produce una distorsión de esa nube de electrones. Entonces esa nube forma un dipolo instantáneo, es decir, una deformación de la nube de electrones va a dejar una densidad negativa hacia un lado de la molécula y un poco más expuesto el núcleo, entonces esa va a ser la densidad positiva. A su vez, ese dipolo instantáneo, al encontrarse con otra molécula no polar,
le va a generar a esta nueva molécula también una distorsión de la nube de electrones y eso va a producir un dipolo inducido. Entonces, a partir de este dipolo instantáneo vamos a obtener también un dipolo inducido. Entonces, regresemos al cuadro para poder ir relacionando cada fenómeno o sistema con la interacción con esas fuerzas que mantienen unidas a las moléculas. Veamos entonces el primer caso que dice sal en agua. La sal, como nosotros conocemos, la sal de mesa es el cloruro de sodio. El cloruro de sodio, hemos visto ya, es un compuesto iónico que está formado por un anión cloruro y un catión sodio. Vamos a ver que la molécula de agua, hemos dicho, es un dipolo permanente. ¿Y esto a qué se debe? A que la molécula presenta un momento dipolar distinto de cero. Esto se debe a que sobre el oxígeno, por poseer dos pares de electrones no enlazantes, esto genera una densidad de carga negativa. A su vez, si observamos los hidrógenos, recordemos que el hidrógeno tiene un electrón de valencia. Ese único electrón que posee el hidrógeno está siendo compartido con un átomo muy electronegativo, que es el oxígeno. Entonces, esto deja expuesto el núcleo de los hidrógenos y es por eso que tiene densidad de carga positiva. Ahora vemos cómo actúa el agua, o sea, el dipolo agua, frente a la sal. Va a ir separando los aniones y los cationes por un proceso de solvatación. ¿Qué significa esta solvatación? Que va a rodear a los aniones con la densidad de carga positiva que presenta los hidrógenos, lo va a rodear y lo va a separar del cristal. Lo mismo va a hacer el dipolo con las cargas positivas. La densidad de carga negativa o el polo negativo que tiene la molécula de agua va a rodear al catión. Entonces, veamos qué tipo de interacción le corresponde a la sal en agua. La primera dice interacción dipolo instantáneo, dipolo inducido. La segunda dice ion dipolo y vemos que nos quedamos acá en la segunda opción, ya que vemos la presencia de iones, que es lo que forma la sal, y al agua, que es un dipolo. Veamos el segundo caso, dice mezcla de agua con etanol. Para poder definir qué tipo de interacción puede llegar a tener el agua con el etanol, vamos a ver estas dos moléculas. El agua ya sabemos que es un dipolo y ahora conocemos al etanol, que también tiene un grupo OH, es decir, también tiene un momento magnético distinto de cero. Entonces también es un dipolo. Entonces vemos la interacción del etanol, la densidad de carga positiva del protón del etanol se ve atraída hacia el extremo negativo del dipolo agua. Esto va a generar un puente hidrógeno. ¿Se acuerdan que hemos dicho que el puente hidrógeno se daba en aquellas interacciones en las cuales se encontraba un protón que estaba unido a un elemento fuertemente electronegativo, como por ejemplo, hemos dicho, el oxígeno, el nitrógeno o el flúor. En este caso es el oxígeno. Entonces, el oxígeno que comparte un electrón con el hidrógeno,
atrae fuertemente a ese electrón del hidrógeno y queda una densidad de carga positiva hacia donde está ese hidrógeno. Y por tener un par de electrones, en el caso del etanol, que no está enlazado, también a su vez tiene en esa zona una densidad de carga negativa, que es la situación que pasa con el agua. Entonces, en esta interacción vemos un etanol, que es un dipolo, que va a generar una atracción de puente hidrógeno con una molécula de agua que también es un dipolo. Entonces, si vemos la presencia de otro etanol, vemos que el oxígeno del etanol va a sentir la atracción del hidrógeno del agua y a su vez, si hay otra molécula de agua, vemos cómo el oxígeno de la molécula del agua se ve atraído hacia el protón del etanol. Entonces, veamos esta interacción. La primera opción dice interacción dipolo instantáneo, dipolo inducido. La segunda opción dice ion dipolo. La tercera dice enlace hidrógeno. La cuarta dice interacción dipolo inducido. La última dice interacción ion-ion. La F dice interacción ion-dipolo inducido y la G dice interacción dipolo-dipolo y enlace hidrógeno. Fíjense que si bien cuando hemos pasado por la interacción C que decía enlace hidrógeno, sí es un enlace hidrógeno, pero a su vez estábamos en presencia de dos dipolos, el etanol y el agua. Entonces la respuesta que corresponde más correctamente para el ejemplo es interacción dipolo-dipolo y enlace hidrógeno, porque tenemos las dos interacciones presentes. Ahora dice, el bromo es líquido. ¿Qué significa que el bromo sea líquido a temperatura ambiente? Veamos cómo es la molécula de bromo, que es una molécula no polar. Por un movimiento de los electrones en forma instantánea del bromo, acuérdense que el bromo es un halógeno y dentro de los halógenos está bastante avanzado dentro de su grupo, eso quiere decir que tiene varias capas de electrones completas, se produce movimiento de esos electrones y se genera un dipolo instantáneo. Ese dipolo instantáneo frente a otra molécula no polar de bromo se va a acercar a esa molécula no polar de bromo, la interacción cercana de este dipolo instantáneo va a producir un dipolo inducido. Entonces veamos dentro de las interacciones cuál correspondería a explicar por qué el bromo es líquido. Es decir, ¿qué es lo que mantiene unida a esas moléculas no polares como para que sea líquida? ¿Bien? Es decir, que tiene una interacción mucho más fuerte que una gaseosa. Una sustancia que es gaseosa implica que una molécula no tiene casi interacción con la otra. A medida que la interacción es más cercana, pasa a ser en un estado líquido y cuando la interacción es muy cercana es en estado sólido. Entonces veamos acá cuáles son las opciones y vemos que dice interacción dipolo instantáneo, dipolo inducido. Nos quedamos con esa primera. Vemos que el bromo es un dipolo instantáneo que a su vez va a inducir a otra molécula de bromo a ser un dipolo. Alto punto de fusión del cloruro de sodio. Volvemos a la sal de mesa que la hemos visto varias veces ya y hemos dicho que este cloruro de sodio está formado por un ion cloruro y un ion sodio, es decir, un anión y un catión. Estamos en presencia entonces de un compuesto iónico.
hemos dicho que los compuestos iónicos, la fuerza intermolecular, o sea, lo que lo mantiene unido a un cloruro de sodio con otro cloruro de sodio, son fuerzas electrostáticas de cargas, de atracción de cargas positivas y negativas. Entonces, si nos ponemos a ver qué tipo de interacción es esta, vemos que es una interacción ion-ion, ion positivo, ion negativo. El agua forma cristales. Estos hermosos cristales de agua vamos a ver por qué se forman. Hemos visto la estructura del agua, sabemos que es un dipolo permanente que tiene una densidad de carga positiva, una densidad de carga negativa. Veamos cómo interaccionan dos moléculas de agua. Vemos que existe entre las moléculas de agua un puente hidrógeno, o sea, una atracción que ya hemos dicho que era bastante fuerte respecto a otro tipo de interacción dipolo-dipolo, que era una interacción especial, en la cual tiene una atracción muy fuerte el hidrógeno que se encuentra en una molécula formando un enlace con un átomo muy electronegativo, como es el caso del oxígeno. Entonces, este hidrógeno se siente atraído hacia la carga negativa o densidad negativa de otra molécula de agua. Acá estamos viendo que nos muestran la distancia que existe entre un enlace covalente oxígeno-hidrógeno, que es aproximadamente 0,09, y la interacción entre el hidrógeno de una molécula con el oxígeno de la otra, que el puente hidrógeno es de 0,17, 0,18. Es decir, que es una distancia que se puede diferenciar la interacción entre un hidrógeno con su propio oxígeno, o sea que forma parte el enlace covalente hidrógeno-oxígeno, se puede diferenciar de la interacción entre un hidrógeno y el oxígeno de otra molécula porque la distancia es un poco más larga. Pero es una interacción muy fuerte y esto es lo que permite que se formen esas hermosas estructuras o esos cristales cuando el agua se solidifica, se hace hielo. ¿Por qué forma cristales? Y esos cristales aparte de que son muy bonitos, le da una característica particular al agua. El agua sólida, o sea, el hielo, sabemos que tiene menor densidad que el agua líquida. Gracias a eso es que el hielo flota sobre el agua líquida. ¿Y por qué tiene menor densidad? Fíjense que al formar estos cristales, esta estructura cristalina bastante ordenada, deja entre las moléculas unos huecos. Esos huecos hacen que la densidad del hielo sea menor que la del agua líquida. Entonces, si ahora vamos a ver las interacciones, indudablemente estamos en presencia de un enlace hidrógeno, porque se acuerdan que hemos dicho que es la interacción característica de la molécula de agua que le permite poder formar cristales. Ahora vemos el punto 6, dice el yodo disuelto en solución de yoduro de potasio. El yoduro de potasio, como hemos visto hasta ahora, está formado por un no metal con un metal, es decir, que es un compuesto iónico. Los compuestos iónicos se organizan en redes cristalinas. Esta red cristalina, cuando se encuentra con el agua, estamos hablando de una solución de yoduro de potasio, el agua, el dipolo agua, va rodeando a los cationes
a los aniones y los va separando de la red cristalina, o sea, va rompiendo esa red cristalina y los va disolviendo, los va solvatando, es decir, va rodeando de cargas positivas a los aniones y de carga negativa a los cationes. Entonces, al separarlos, al sacarlo de esa red, quedan libres los iones positivos y negativos. Ahora veamos qué pasa con un catión, en este caso el potasio, del ioduro de potasio, cuando se encuentra con una molécula no polar de yodo. Como hemos visto anteriormente, una carga positiva va a interaccionar con la nube de electrones de la molécula neutra y le va a producir una deformación de la nube. En este caso estamos viendo una carga positiva que se acerca a la molécula no polar de yodo y al ser una carga positiva atrae a la nube de electrones. Entonces esa atracción de la nube de electrones va a generar sobre ese polo una densidad negativa y en el polo opuesto una densidad positiva. Ahora vemos la situación del ioduro. El ioduro es una carga negativa que al acercarse a un iodo que no tiene polaridad, es no polar, al acercarse, esa carga negativa va a producir una deformación de la nube de electrones. Los electrones van a tratar de apartarse de esa carga negativa y va a generar un dipolo en el cual va a tener una densidad de carga positiva hacia la proximidad del anión y en sentido contrario una densidad de carga negativa. Entonces, ¿qué tipo de interacción estamos viendo acá? Es una interacción entre un ion y un dipolo inducido. ¿Quién induce al dipolo? A la formación de un dipolo es la presencia de una carga, que puede ser positiva o negativa. Se abren las preguntas. Ejercicio 21. En cada una de las siguientes parejas de sustancias, una es gaseosa a temperatura ambiente y la otra no. En cada pareja señale cuál es la sustancia gaseosa, a qué atribuye la diferencia en el estado de agregación en cada caso. Y nos dan distintas parejas de moléculas para que analicemos. Entonces vamos a ir analizando caso por caso. En el primer caso tenemos un dióxido de carbono y un dióxido de silicio. Entonces vemos la estructura de Lewis de ambas moléculas y vemos que hay una diferencia en la forma de esta molécula. Entonces, para poder diferenciar, ya estamos teniendo algunos indicios, pero veamos las electronegatividades. En el caso de la molécula del dióxido de carbono, observemos que la diferencia de electronegatividad se da entre el oxígeno y el carbono, es decir, entre 3,4 del oxígeno con 2,6 del carbono, es decir, que tiene una electronegatividad de 0,8. En el caso del dióxido de silicio, vemos que el oxígeno tiene una electronegatividad de 3,4 y el silicio tiene una electronegatividad de 1,9. La diferencia de electronegatividad es de 1,5. Es decir, que tiene una diferencia de electronegatividad muy grande. Hay mucha diferencia entre el silicio y el oxígeno. Es decir, que el oxígeno es muy electronegativo respecto al silicio. Vemos cómo esto va a afectar el momento magnético de esa molécula. En el caso del dióxido de carbono, vemos que
los elementos más electronegativos, hemos dicho, es el oxígeno, pero no hay tanta diferencia de electronegatividad y es una molécula lineal, por lo tanto, si bien hay diferencia de electronegatividad entre el enlace carbono-oxígeno, en la suma de la molécula, el momento magnético es igual a 0. En cambio, en el dióxido de silicio, hemos visto que esta gran diferencia de electronegatividades produce un momento magnético distinto de 0. Tenemos qué significa esto prácticamente, por qué tiene esa forma angular si no tenemos pares de electrones sobre el silicio. Veamos que al ser el silicio poco electronegativo y el oxígeno muy electronegativo, los electrones del silicio, recordemos que es del grupo 4, por lo tanto tiene 4 electrones, sus 4 electrones están siendo compartidos con un átomo que tiene una electronegatividad muy alta y muy diferente a él. Entonces, esos electrones se sienten más atraídos hacia el oxígeno, dejando al núcleo del silicio expuesto. Esto genera un dipolo, el cual se va a ver atraído el silicio por otro oxígeno de otra molécula de silicio. Entonces, vemos que esta interacción que tiene entre las moléculas hace que el óxido de silicio sea un sólido, mientras que el dióxido de carbono, al no tener momento magnético, es un gas. Pasemos ahora al ejemplo del tetracloruro de carbono y el tetrafluoruro de carbono. Vemos que ambas moléculas tienen como átomo central al carbono, pero lo que es diferente es el halógeno. Veamos cómo modifica a estas moléculas, cuál de las dos será gaseosa. Para eso vamos a analizar en la tabla periódica, vamos a ver el peso que tiene el cloro y el flúor. Vemos que el cloro tiene unidad de masa atómica, es 35,5 aproximadamente. Entonces vamos a hacer un cálculo, vamos a sacar el peso molecular del tetracloruro de carbono y tenemos 4 cloros, es decir, 4 por 35,5 más 12, que es el carbono. Entonces, en unidades de masa atómica tenemos que es 153,6 el tetracloruro de carbono. Veamos entonces al flúor, desde ya estamos observando que tiene casi, es muy pequeño, o sea, es menor peso con respecto al cloro. Sacamos el peso molecular y tenemos 19, aproximadamente es 19 por 4 más 12 es igual a 88. Entonces acá estamos viendo la gran diferencia. En este caso vemos que el tetracloruro de carbono es líquido, mientras que el tetrafluoruro de carbono es gaseoso. ¿Por qué? Porque es mucho más liviano que la otra molécula. Ahora vemos la situación de la molécula de cloro y la molécula de bromo. Bueno, en principio vemos estas imágenes que tratan de ser representativas y vamos a comparar un poco a los halógenos. Aprovechando, hacemos el cuadrito de los halógenos y vemos el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, que están todos en el mismo grupo. Es decir, a medida que van bajando en un grupo, van completando capas de electrones. Por lo tanto, cada vez es más voluminoso. Este gran tamaño que tiene o gran cantidad de electrones es el que va a producir más fácilmente se produzcan dipolos instantáneos. Entonces, en el caso del bromo,
el bromo es líquido a temperatura ambiente, mientras que la molécula de cloro es gaseosa. ¿Y esto a qué se debe? Que el bromo, al ser muy voluminoso, es el que va a sufrir una deformación de la nube de electrones, es decir, se va a producir un dipolo instantáneo, que ya hemos visto la formación de dipolo instantáneo, dipolo inducido. Y esto hace que haya más interacción entre las moléculas, que no es el caso del cloro, entonces están en un estado de agregación líquido a temperatura ambiente. Vemos este otro caso, tenemos la molécula de nitrógeno y tenemos al etanol, que ya anteriormente lo habíamos visto. Entonces acá ponemos, representamos gráficamente el nitrógeno y el etanol. Ya a simple vista estamos viendo que el nitrógeno, a tener la unión entre nitrógeno y nitrógeno, un triple enlace, es una unión muy fuerte y no tiene carga, o sea, es una molécula no polar, por lo tanto hay poca interacción con otras moléculas. Esto le permite tener un estado de agregación menor, es decir, es un gas, mientras que el etanol, como ya hemos visto anteriormente, produce entre sí puentes hidrógenos, es decir, que es líquido a temperatura ambiente, mientras que el producto, la molécula que es gaseoso, es el nitrógeno. Ahora vamos a ver la interacción, vamos a comparar al metano con el cloroformo. Vemos que el metano tiene un átomo central que es el carbono y está rodeado de 4 hidrógenos, mientras que el cloroformo tiene un carbono, un hidrógeno, pero 3 cloros. ¿Esto en qué va a afectar a la molécula? Veamos las densidades, la electronegatividad del cloro atrae a los electrones del carbono. A su vez, el carbono atrae al electrón del hidrógeno. Por lo tanto, es una molécula polar. ¿Qué implica que una molécula sea polar? Que cuando se encuentre con otra molécula igual, o sea, en este caso una molécula de cloroformo con otra molécula de cloroformo, van a tener algún tipo de interacción. Esta interacción hace que el cloroformo sea líquido. En cambio, el metano, vemos que las cargas, las densidades de cada enlace se compensa, es una molécula neutra que no presenta momento magnético, por lo tanto el metano no tiene interacción con otra molécula y a temperatura ambiente se encuentra en estado gaseoso. Vemos ahora la comparación entre el ioduro de litio y el cloruro de hidrógeno. Acá vemos cómo el hidrógeno, como no metal que es, puede relacionarse tanto con un no metal como con un metal. Cuando se relaciona forma un enlace con un metal, se carga negativamente, es decir, toma el electrón del metal para completar sus 2 electrones, el litio queda cargado positivamente, es decir, es una sal. Este compuesto iónico tiene la tendencia, como la mayor parte de los iones, a formar estructuras en redes cristalinas donde va a haber una interacción entre el litio de una molécula con el hidruro de otra y así sucesivamente cargas positivas con cargas negativas de otras moléculas se van a ir atrayendo. Esto es lo que hace que el compuesto iónico sea sólido. En cambio, el cloruro de hidrógeno hemos visto que era un compuesto covalente y a temperatura, el cloruro de hidrógeno a temperatura ambiente es un gas.
Para definir entre el fluoruro de sodio y el fluoruro de cloro, a simple vista ya podemos decir cuál es el compuesto gaseoso, que es el fluoruro de cloro. ¿Por qué tan fácilmente lo digo? Estamos en presencia, uno de los dos compuestos es uno de enlace covalente y el otro presenta unión iónica. La sal, que es el fluoruro de sodio, está dentro de una red cristalina, es decir, que presenta una fuerte interacción con otras moléculas de fluoruro de sodio. En cambio, el fluoruro de cloro está en forma gaseosa a temperatura ambiente. Vamos a ver el otro ejemplo. Tenemos sulfuro de carbono y tenemos la molécula de flúor. Para esto vamos a ver las estructuras de cada una de estas moléculas y a simple vista no vemos nada que nos diferencie una de la otra para decir cuál de las dos estaría en estado gaseoso. Para eso vamos a utilizar la tabla periódica. Vamos a tratar de definir cuál de los dos es una molécula gaseosa por medio de su peso molecular. Entonces vemos que en el caso del sulfuro de carbono tenemos el azufre es 32, el carbono es 12, entonces el peso molecular es de 76. Veamos en el caso de la molécula de flúor, son 2 de 19 es igual a 38. Entonces vemos que prácticamente es el doble el sulfuro de carbono, por lo tanto podemos concluir que el más liviano es la molécula de flúor y por lo tanto es la gaseosa. Ahora se abren las preguntas.